Hola, bienvenidos al canal. En este vídeo queremos hablarte sobre el lixiviado del vermicompost, también llamado humus líquido de lombriz. En el mercado podemos encontrar un montón de marcas comerciales que nos venden un líquido oscuro al que llaman humus líquido de lombriz. Normalmente se sitúa en la sección de fertilizantes orgánicos y muchas de estas botellas o garrafas llevan impresos unos valores de NPK. Aunque, como verás en este vídeo, la manera de obtener este humus líquido de lombriz es muy diversa y esto puede hacer variar mucho su composición. Aunque el humus líquido de lombriz se considera un abono, el auténtico valor de este no está en la cantidad de nutrientes que aporta, que es más bien poco, sino que reside en la cantidad de microorganismos que contiene, así como humatos y algunas fitohormonas. Antes de nada me gustaría abordar qué es exactamente eso que llamamos humus líquido de lombriz. En realidad es un término muy confuso. Nos estamos refiriendo al lixiviado de la vermicompostera. Un lixiviado es aquel líquido que se escurre de una pila de compost, de una pila de estiércol o en este caso de una vermicompostadora. El término humus se ha tomado de la edafología y la verdad es que usarlo en este caso no es un acierto en absoluto. En la edafología se entiende como humus a una porción que hay en la capa superficial del suelo, que es la que recibe aportes de materia orgánica. En cierto momento esta materia orgánica, a una parte de ella, pues deja de descomponerse o se ralentiza mucho su proceso de descomposición. Y es esto a lo que llamamos humus. Es una parte del suelo que es muy estable, que le cuesta mucho seguir descomponiéndose y que aporta grandes propiedades al suelo. Por eso no es un acierto llamar humus a esa parte líquida que se escurre de una vermicompostadora. El humus en sí es una parte de la materia orgánica del suelo que no ha llegado a descomponerse del todo, pero esto no quiere decir que toda la materia orgánica sea humus, ni mucho menos. Ahora que sabes lo que es el humus, entenderás que llamar humus líquido de lombriz al lixiviado del vermicompost es algo bastante confuso, pero igualmente es muy confuso llamar humus al resultado sólido, que es lo que sacamos de la vermicompostadora. Tampoco se trata de una parte de materia orgánica que haya ralentizado su proceso de descomposición, es materia orgánica descompuesta o vermicompost, pero no es humus de lombriz tampoco. Yo prefiero llamar a las cosas por su nombre. El lixiviado de la vermicompostadora es lixiviado de la vermicompostadora y el humus de lombriz, así lo llama la gente, yo prefiero llamarlo el compost de las lombrices o el vermicompost. Existe una gran controversia entre los expertos en este campo, entre aquellos que consideran que el lixiviado de la vermicompostadora es un producto muy útil para nuestros cultivos y aquellos que lo consideran un residuo que no favorece nada a nuestro huerto. Para hacer este vídeo hemos intentado tener en cuenta los dos puntos de vista y además hemos hecho algún pequeño análisis con los lixiviados de nuestra vermicompostadora que manejamos gracias a nuestro amigo Raúl del canal del Lombricero, que si no lo has visto te lo recomiendo muchísimo. El vermicompost es el resultado de un compost que se ha mejorado por la acción de las lombrices y sus excrementos. Pero para llegar a este punto se pueden utilizar muchos caminos. El caso es que las lombrices no pueden consumir materia orgánica fresca, ya que al no tener dientes necesitan de cierto grado de descomposición para absorber los jugos de esta materia orgánica. Aunque el verdadero alimento de las lombrices no es en sí estos jugos, sino todos esos microorganismos que se dedican a descomponer la materia orgánica. A la hora de hacer un vermicompost hay gente que aporta restos frescos de la cocina, por ejemplo, y espera que empiecen ese proceso de descomposición en la vermicompostadora. Hay quien aporta ya materia orgánica parcialmente descompuesta.
Hay quien añade a su vermicompost estiércol para alimentar a las lombrices. Habiendo tantas maneras de llegar a hacer un vermicompost, podrás entender que el resultado final pueda variar muchísimo y que, por supuesto, los lixiviados también van a variar muchísimo la descomposición en función de cómo estemos llevando a cabo esta tarea. Además, fíjate en algo importante. Si, por ejemplo, de un vermicompost recogemos unos 10 litros de lixiviado, si ese día llueve o regamos el compost, de pronto esos lixiviados van a haber aumentado su volumen y diluido la cantidad de nutrientes o microorganismos que puedan contener. A estas alturas seguramente te estarás preguntando por qué es tan popular en los comercios el mal llamado humus líquido de lombriz. Estoy segura de que muchas marcas mantienen unos altísimos estándares de calidad, pero también es cierto que las maneras de obtener este producto son muy diversas. Podríamos simplemente recoger el lixiviado que se obtiene de manera natural de una vermicompostadora, pero también podríamos regarla y recoger esos lixiviados que simplemente han pasado por un proceso de percolación a través del vermicompost, como si de un café de filtro se tratara. Además, el propio vermicompost tiene una capacidad de regeneración que permitiría volver a repetir esta acción al cabo de cierto tiempo. Y desde luego es mucho más sencillo vender un concentrado de este producto líquido que grandes sacos de vermicompost. Además, para el pequeño agricultor, la aplicación de un producto líquido siempre es mucho más sencilla y probablemente los efectos sean más inmediatos, aunque yo estoy convencida que el verdadero valor del vermicompost es el sólido y no tanto sus lixiviados. Los detractores del uso del lixiviado del vermicompost para nuestras plantas tienen buenos motivos para desconfiar de este, especialmente si se trata del lixiviado recogido de un vermicompostaje casero. Seguramente te has fijado que en el cubo de recogida de residuos de la cocina, por ejemplo, donde pones la materia orgánica para luego echarla al compost, algunas veces se genera en la parte de abajo una especie de liquidillo. Esto es porque la materia orgánica empieza a descomponerse, se rompe y el agua que contenían esos tejidos se libera, junto con gran cantidad de sales y algunos restos pequeños de esa misma materia. Cuando incorporamos los restos frescos de la cocina a nuestro vermicompost, cierta parte de esos lixiviados es precisamente este líquido, que contiene muchas sales y materia orgánica sin descomponer, y esa parte del lixiviado no es beneficiosa para nuestras plantas. Estos lixiviados que contienen esta materia orgánica sin descomponer y que son muy ricos en sales, rápidamente pueden saturar nuestro suelo con estas, o bien al aplicarse de forma líquida puede suceder que acaben alcanzando capas más profundas del suelo y aguas subterráneas, contaminándolas. Vendría a ser un poco como cuando se aplican purines frescos de animales en la agricultura, que acaban alcanzando capas muy profundas y contaminando esas aguas subterráneas. El vermicompost es un sistema de compostaje en frío. Hay algunas veces en que el material que se aporta puede haber sufrido un proceso de compostaje caliente previo, y hay otras veces en las que se aporta la materia orgánica fresca. Pues bien, estos dos tipos de vermicompost desde un punto de vista sanitario son radicalmente diferentes. Todos sabemos que hay ciertas materias orgánicas que son susceptibles de ser colonizadas por patógenos, como por ejemplo, todos sabemos que si dejamos una mayonesa fuera del refrigerador durante varios días, lo más probable es que se colonice de salmonela. Pues pongamos que alguien tira esa mayonesa a su vermicompost, o los restos de huevo, o restos de carne de pollo, que también le suele pasar lo mismo. Pues parte de los lixiviados que recoja de esa vermicompostadora podrían tener esos patógenos. Por eso es radicalmente diferente cuando si añadimos la materia orgánica previamente compostada o con cierto grado de compostaje caliente.
si ha pasado por ese proceso de altas temperaturas, sanitariamente es más seguro. Sobre todo, hay que tener cuidado con el tipo de materia orgánica que añadimos a nuestra vermicompostadora, ya que al ser un proceso en frío no contamos con ese efecto desinfectante que tiene un compost caliente. Por este motivo, cuando nos venden un humus líquido de lombriz, se exige para poder comercializarlo una serie de analíticas por parte de un laboratorio certificado para asegurar que ese producto está libre de E. coli y salmonela o cualquier otro patógeno. Es evidente que cada día estamos expuestos a un montón de patógenos y que gracias a nuestro sistema inmune no enfermamos continuamente. Pero existe una gran diferencia entre esa exposición cotidiana y el rociar nuestros alimentos con un lixiviado que podría tener una alta concentración de patógenos. Algunas veces se esgrime el argumento de que dentro de la vermicompostadora se generan lagunas donde se dan condiciones de anaerobiosis y allí pueden proliferar los patógenos. Es cierto, en algunas ocasiones pueden darse estas lagunas de condiciones anaeróbicas, pero esto no quiere decir que vayan a proliferar los patógenos. Esta simplificación que se hace en horticultura doméstica de que todo lo anaerobio es malo y todo lo aerobio es seguro y bueno, me parece que no nos ayuda en mucho a comprender la naturaleza de un suelo vivo. Por ejemplo, ¿sabías que el vino, la cerveza o el pan se elaboran mediante fermentaciones? Las fermentaciones en sí son procesos anaeróbicos. O, por ejemplo, salmonela, que es un patógeno, puede vivir perfectamente en condiciones de aerobiosis, en presencia de oxígeno. Cuando hablamos de un suelo, los primeros 15 o 20 centímetros más superficiales sí que tienen condiciones aerobias, pero en cuanto queremos trabajar capas más profundas del suelo, las condiciones ya son de anaerobiosis y hay que trabajar con microorganismos anaeróbicos. Tanto si trabajamos con esta serie de organismos como si trabajamos con los aerobios, siempre deberemos guardar una serie de precauciones básicas. Todos estos problemas que puede presentar el lixiviado de un vermicompost tienen una solución relativamente sencilla, que es la maduración. Consiste simplemente en dejar este líquido reposar, pues si tenemos una temperatura media de unos 15 o 20 grados, con 4 meses sería suficiente. En este tiempo, los posibles patógenos van a desaparecer o a reducir sus poblaciones a unos niveles muy razonables. Además, durante este tiempo sería conveniente no cerrar herméticamente el recipiente donde tuviéramos esos lixiviados, para así permitir cierta oxigenación y que ese líquido pudiera realizar el intercambio de gases que necesitara. Además, la maduración también nos va a dar solución a otro tipo de problemas, como pudiera ser el alto contenido en sales, ya que es previsible que durante este tiempo los microorganismos presentes en el lixiviado consuman esas sales y las fijen en sus cuerpos. Además, si había algún resto de materia orgánica fresca en suspensión, también la van a compostar. Pese a que hemos visto que estos inconvenientes que puede tener el lixiviado del vermicompost tienen solución, aquellos detractores que opinan que no tienen las condiciones ideales para nuestros cultivos están obviando un punto muy importante, y es que estamos tratando de gestionar un residuo. Así que no me parece para nada coherente decir que estos lixiviados no son óptimos y olvidarse de ellos. Se trata de darles un uso también. Muchas veces ocurre que estos detractores tienen sus vermicompostadoras directamente sobre el suelo, de manera que no es posible recoger el lixiviado. Pues bien, esos lixiviados que no pueden recoger van a parar directamente al suelo y en muchas ocasiones acaban infiltrándose a capas profundas del suelo donde no pueden compostarse y acaban alcanzando aguas subterráneas y contaminándolas de materia orgánica fresca sin compostar. Así pues, debemos encontrar la mejor manera de gestionar este subproducto. Pero es que además podemos beneficiarnos enormemente de ello, ya que tiene una serie de características, entre las cuales yo destaco una gran concentración de microorganismos y una gran cantidad de ácidos húmicos que han disuelto del vermicompostaje, que son muy beneficiosas para nuestros cultivos.
Antes te he dicho que conviene someter estos lixiviados a un proceso de maduración para evitar que contengan una alta concentración de patógenos, aunque lo cierto es que si lo hacemos no solo estamos eliminando las poblaciones de patógenos, sino también de muchos otros microorganismos. Alrededor de las lombrices existe una gran actividad microbiana. Y en los lixiviados del vermicompost podemos encontrar muchos subproductos de esta actividad. Por ejemplo, hay bacterias que producen unas sustancias que ayudan a las plantas a enraizar mejor. O hay otras bacterias que producen ciertas sustancias que ayudan a la planta a protegerse del ataque de ciertos patógenos. Pues bien, todas estas sustancias derivadas del metabolismo de estas bacterias podemos recogerlas en nuestros lixiviados. En realidad, la composición de los lixiviados de una vermicompostadora es extremadamente compleja y, como ya te he explicado antes, su composición puede variar muchísimo en función de qué estemos añadiendo o cómo lo estemos tratando. En este vídeo queremos fijarnos sobre todo en un par de compuestos que podemos encontrar en estos lixiviados, los ácidos húmicos y los ácidos fúlvicos, que son unas moléculas muy grandes y complejas que tardan mucho tiempo en formarse. No existe una forma rápida de conseguir estos ácidos, ya que son el resultado de un proceso de descomposición largo. Por eso, aunque veas en redes sistemas de compost o de vermicompost que pueden lograrse en pocos días, en este tipo de procesos no vas a encontrar ni ácidos húmicos ni ácidos fúlvicos. Estos ácidos son solubles en agua, así que una parte importante de ellos acaba en los lixiviados. Eso sí, por mucho que apliques agua a una vermicompostadora, cosa que no te aconsejo en absoluto, para obtener más lixiviados, no vas a obtener más de estos ácidos, ya que no le estás dando al sistema tiempo suficiente para producirlos. Un buen vermicompost suele tener alrededor de un 3% de ácidos húmicos y un 1,5% de ácidos fúlvicos. Ambos ácidos son muy interesantes para nuestros cultivos, pero tradicionalmente se le ha dado más importancia a los ácidos húmicos. Yo creo que es por el color. El ácido húmico tiene un color mucho más oscuro y le da una apariencia al vermicompost como de producto más concentrado y de más fertilidad. En cambio, los ácidos fúlvicos tienen un color más ocre, amarillento y dan la sensación de ser un producto menos concentrado o más diluido, aunque en realidad ambos son muy interesantes para nuestros cultivos. Los ácidos húmicos tienen un efecto importantísimo en el suelo y es que se unen en ocasiones a las arcillas formando unos complejos llamados arcillohúmicos que aumentan muchísimo la capacidad de intercambio catiónico del suelo. Es decir, que nuestro suelo es capaz de almacenar más nutrientes y por tanto estamos aumentando su fertilidad. Además, los ácidos húmicos son unas moléculas grandes y complejas que tienen la capacidad de almacenar en su interior varias moléculas de agua. Con esto nos pueden ayudar a que nuestro suelo tarde más en secarse y así espaciar más los riegos. En cambio, los ácidos fúlvicos tienen una acción más directa sobre las plantas. Si alguna vez has oído esa capacidad que tiene el vermicompost de aumentar el enraizamiento de las plantas, es precisamente debido a este tipo de ácidos. Como te he contado, el lixiviado de las lombrices es extremadamente rico en microorganismos, en ácidos húmicos, fúlvicos, también en fitohormonas, en sustancias de defensa, pero es también muy rico en una sustancia que me gustaría destacar especialmente. Se llama glomalina y fue descubierta hace unos 30 años. Esta sustancia me parece interesante comentarla porque muchos seguidores a menudo nos escriben diciendo que tienen un suelo compacto. Pues bien, la glomalina es una especie de pegamento que aglutina las partículas del suelo, dejando espacio entre ellas para que éste esté oxigenado, para que puedan vivir esos microorganismos del suelo o retener agua. Es por eso que la glomalina ayuda a la descompactación del suelo. Y en un vermicompost y en los lixiviados encontramos una altísima concentración de esta sustancia.
Y ahora que hemos repasado cuáles son los inconvenientes y también las múltiples ventajas que tienen los lixiviados del vermicompost, vamos a ver qué usos podemos darle en nuestro huerto. Mi uso preferido, el que más me gusta, es utilizarlo para volver a aplicárselo a las lombrices, al vermicompost, por arriba. Simplemente, tal como lo recogemos, lo regamos por encima de la vermicompostadora. Esto nos aporta muchísimas ventajas. Por un lado, ayuda a la descomposición, sobre todo de las capas superiores, que generalmente van a estar más frescas, sobre todo si vamos añadiendo materia orgánica paulatinamente al vermicompost. Además, les vamos a volver a aportar todos esos microorganismos que se han lixiviado. Y ya sabes que ese es el alimento de las lombrices. Así que regándolo estamos incrementando la disponibilidad de nutrientes para ellas. Y por si todo esto fuera poco, al recircularlo vamos a darle una oportunidad a ese líquido de que se siga recargando, de que aumente su concentración en ácidos húmicos, fúlbicos, en fitohormonas y en todo aquello que tanto nos interesa. Y además evitamos obtener demasiada materia orgánica sin descomponer en el líquido, ya que vuelve a pasar por todo ese proceso. Yo, antes de darle otro uso al lixiviado, lo recirculo 5, 6 o incluso 7 veces durante todo el proceso por el mismo vermicompost. Pero si haces esto de recircular los lixiviados, es probable que llegues a un momento en el que ya lo hayas repetido 5, 6, 7 veces y sigas obteniendo cada vez más y más volumen de líquido. Ese es el momento de plantearnos otro uso. Y uno muy bueno es añadirlo al compost. No tengas la sensación con esto que lo estás desperdiciando, que lo estás tirando, ni mucho menos. Aplicarlo al compost es una forma excelente de aprovechar este material, porque va a acelerar muchísimo la velocidad del compostaje, añade microorganismos que son muy útiles en nuestra pila. Y es que además el ácido húmico y el ácido fúlbico se van a esperar en tu pila de compost hasta que lleguen al suelo, donde se unirán con las arcillas, pero ni se van a degradar ni van a desaparecer. Incluso van a acabar de formarse todos aquellos ácidos húmicos y fúlbicos que aún no han tenido tiempo a hacerlo. Si lo que pretendes es utilizar ese lixiviado como un fertilizante para tus plantas, mucho me temo que no es lo más apropiado. Te sugiero que busques otras alternativas como fertilizante, ya que el humus líquido de lombriz, o mejor dicho, el lixiviado de la vermicompostera, no es una fuente muy concentrada de nutrientes, no es tan rica en nutrientes como la mayoría de gente piensa. Tiene muchos otros beneficios, pero justamente ese no es uno de ellos. Te sugiero que si tienes pensado aplicar fertilizante en tu huerto, lo primero es que te plantees para qué, si realmente es necesario. Y lo segundo, para responder a esa pregunta, es que le eches una ojeada al vídeo que te voy a dejar por aquí en el que explicamos por qué nosotros no abonamos nuestro huerto. Igual, tu mayor interés es mejorar las características del suelo y para eso puedes aplicarlo directamente. Te recomiendo que lo dejes madurar, en ese caso durante unos 4 meses, en un recipiente que no esté totalmente cerrado, como te explicaba Mireia. Durante ese tiempo las poblaciones de microorganismos van a bajar, van a ir muriendo, pero se va a conservar perfectamente el ácido húmico, fúlbico, la glomalina, todas esas fitohormonas y todas esas sustancias de defensa tan interesantes que tiene el lixiviado de las lombrices. Si lo vas a aplicar de esta forma, te sugiero una dilución al 10 o al 20%, dependiendo de lo concentrado que sea tu lixiviado.
Eso quiere decir que para 1 litro de agua de riego utilizarás entre 100 y 200 mililitros de este líquido. Si lo aplicas de esta forma, no vas a estar aprovechándote de esos microorganismos vivos, no vas a estar añadiendo más al suelo ya que habrán muerto, pero sí que estarás añadiendo una gran cantidad de microorganismos muertos, y esto también es muy útil, porque aquellos que ya tengas de forma indígena en el suelo de tu huerta van a verse muy beneficiados. Si lo que te interesa es añadir más microorganismos y que colonicen tu suelo, bien porque tienes un suelo contaminado, porque estás haciendo una agricultura regenerativa que trata de transformar el lugar, o porque por el motivo que sea intuyes que en tu suelo hay pocos microorganismos, entonces la forma de utilizar este producto es fresco, aplicándolo diluido pero directamente al suelo, sin esa maduración. Como te he dicho, esto conlleva una serie de riesgos y si estás aplicando en tu vermicompost ingredientes frescos de la cocina como carne o huevos, no puedo recomendártelo. Tiene un nivel de riesgo, en mi opinión, demasiado alto. Solo te recomiendo que lo hagas siempre teniendo en cuenta que no es 100% seguro y si estás utilizando restos que ya hayan sido parcialmente compostados. La verdad es que existe mucha literatura sobre los lixiviados, pero poca que lo aborde, en mi opinión, desde un punto de vista completo. Quiero decir que cuando he encontrado las dosis de lixiviado que se recomiendan utilizar, muchos autores me da la sensación que lo abordan desde el punto de vista de los nutrientes. ¿Cuántos nutrientes quiero aplicar en mi huerto? ¿Cuántos tiene el lixiviado? Y establezco una dosis. Pero entonces, ¿qué pasa con los microorganismos? ¿Cuántos estamos añadiendo? O, por ejemplo, hay quien se fija en los ácidos húmicos y fúlvicos y a partir de ahí establece una dosis. Pero ¿qué pasa con todo el resto de cosas? Además, siempre que se establece una dosis fija, yo me pregunto, ¿para qué tipo de lixiviado es esto? ¿Para un lixiviado que se hace bajo la lluvia en Gran Bretaña, por ejemplo, o para un lixiviado que se hace aplicando estiércol únicamente? Es que el producto es muy distinto. Entonces dudo de todas estas recetas que dan una dosis fija para utilizar. Por eso, para poder hacer este vídeo y dar unos datos un poco contrastados, decidimos hacer un poco de experimentación, algo muy simple con nuestros lixiviados. Mi interés principal para este líquido es aprovechar los microorganismos que hay en él. Y me puse a buscar sobre cómo hacerlo y había dos corrientes claramente diferenciadas. Una apostaba por diluirlo y aplicarlo al suelo, y otra por activarlo. Con esto de la activación lo que se quiere decir es añadir una fuente de carbono, que es melaza, hacer que se multipliquen esos microorganismos, generalmente aplicándoles un refuerzo en forma de oxígeno y luego suponemos que esa población habrá crecido y se puede diluir más. Sería, en teoría, una forma de aprovecharlo mejor. Lo que hicimos fue coger una parte del lixiviado tal cual salía del vermicompost y llevárnoslo a nuestro trabajo, donde tenemos medios para recontar el número de microorganismos que hay en una cantidad muy pequeña de ese líquido. Y haciendo ese recuento en el microscopio vimos que en 1 mililitro de ese lixiviado hay aproximadamente unos 2000 millones de microorganismos. Probablemente hay muchos más. Esos son los microorganismos que nosotros fuimos capaces de recontar con un microscopio. Acto seguido hicimos esta famosa activación con melaza, una bomba de oxígeno durante unos 3 días o 4 tal vez, y también cogimos una muestra y nos la llevamos al trabajo. La sorpresa fue que la población de microorganismos no había crecido.
Esto puede deberse a distintos factores. El primero es que había melaza, que es una fuente de carbono, y había oxígeno, pero probablemente en ese líquido no había otro elemento imprescindible para la multiplicación de los microorganismos, que es el nitrógeno. Y otra causa de la que estoy seguro que también ha tenido que ver es que esos microorganismos, como los lixiviados, el cubo de los lixiviados se va llenando lentamente y es un proceso que puede llevar incluso varias semanas, esos microorganismos ya se han ido multiplicando ahí. Ya la población está en su límite, en su valor máximo. Entonces, intentar multiplicarlas si no aumentamos el volumen de líquido parece que no es posible. Quiero recalcarte que esto es así para este experimento en concreto, ese lixiviado concreto que sacamos de nuestro sistema, que seguramente no será el mismo que se dé en otros lugares, con otros vermicompost, en otras condiciones. Y además, para sacar unas conclusiones más fiables, deberíamos repetirlo muchas veces. De todas formas, sí que nos ayuda a establecer o a tener una idea general de cuál podría ser una buena dosis si lo que queremos es aprovecharnos de los microorganismos, que ya te digo que a nosotros es la parte que más nos interesa. En ese caso hemos visto que con unos 100 mililitros por litro, o dicho de otra forma, una dilución al 10%, es más que suficiente. Pero tampoco es excesiva, porque añadir demasiados microorganismos exógenos y de golpe al suelo podría hacer variar mucho, de una forma muy brusca, a las poblaciones indígenas, y eso acabaría siendo una perturbación que no beneficiaría al huerto. Cuando trabajamos con microorganismos es mejor partir siempre de unas poblaciones un poco más bajas y ellos ya se multiplicarán si las condiciones son favorables. Por eso 100 mililitros por litro me parece adecuado. Si tienes un suelo muy degradado donde no hay muchos microorganismos y quieres hacer unos primeros tratamientos un poco más potentes, puedes llegar a incrementar un 50%. Yo subiría máximo a 150 mililitros por litro. Para que puedas extrapolar y tenga sentido nuestra experiencia a tu situación, a tu vermicompostadora, ten en cuenta que nosotros no hemos regado en absoluto el sistema. Algunos días le ha llovido, aunque no han sido demasiados, y hemos recirculado este líquido por el vermicompost unas 6, 7 o a lo mejor incluso 8 veces durante todo el proceso, antes de contar cuántos microorganismos había. Resumiendo un poco toda esta información que te hemos dado en este vídeo. En primer lugar, los lixiviados existen, no podemos obviarlo. Y si se trata de gestionar los residuos, debemos darles un buen uso y gestionarlos adecuadamente. Lo primero que te sugiero que hagas es que los recircules por la vermicompostadora. Esto va a ayudar mucho a las lombrices, a todo el sistema, y obtendrás un lixiviado de mayor calidad. Después puedes optar por añadirlo al compost. Con ello vas a mejorar muchísimo tu pila de compostaje. O puedes optar por aplicarlo al suelo. Si estás añadiendo materia fresca a tu vermicompost, entonces lo mejor que puedes hacer es dejarlo madurar durante unos 4 meses y así vas a obtener un líquido totalmente seguro desde un punto de vista sanitario para usarlo sobre tu suelo. O si quieres utilizarlo para beneficiarte de sus microorganismos, puedes diluirlo al 10%, 100 mililitros por litro, para aplicarlo fresco al suelo, teniendo en cuenta, eso sí, que si quieres beneficiarte de los microorganismos, es mejor que utilices una materia prima que ya haya compostado, para que así esté libre de todo patógeno. Espero que este vídeo te haya gustado y te haya resultado útil, y espero también que ahora puedas aprovechar los lixiviados o el llamado humus líquido de lombriz de la mejor forma posible, y sobre todo que lo hagas sabiendo el porqué de cada cosa.
Bueno, si te ha gustado, dale al like, recuerda que suscribiéndote nos ayudas muchísimo y nos vemos en el siguiente vídeo.